Si el propósito de este juego de vida es la evolución del alma, tendremos que ir a donde se encuentra para reconocerla. ¿Te has preguntado alguna vez dónde está tu alma, tu esencia? ¿Dónde estás tú? Hola, te queremos comentar algo. Somos Luján Comas y Olga Martín. Y tenemos muchas ganas de hacerte la propuesta de caminar juntas a ese lugar. Vamos a conocernos, a saber quiénes somos, y lo queremos hacer hablando de vida, incluyendo la experiencia humana que tengas hoy en ti para luego trascenderla y vivir desde un lugar más esencial. Para esto nos llegó de manera muy sentida unificar caminos, incluir respuestas. Aquellas donde la espiritualidad, la mística, la ciencia, la física cuántica y las experiencias cercanas a la muerte van de la mano, ya que todos estos enfoques nos apuntan al nuevo paradigma, el paradigma de la consciencia. Para ello, nos basaremos en las enseñanzas canalizadas de Jesús de la vía de la transformación, que nos dirigen hacia arriba, hacia el ser que somos, y nosotras vamos a jugar a traerlo a la tierra, a la práctica de nuestro día a día. ¿Te gusta la propuesta? Por nuestra parte, deseando de corazón que la disfrutes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola de nuevo a todos y estamos de nuevo con Luján Comas, donde vamos a hacer una charla. Seguimos con la segunda charla de la propuesta que hoy hicimos, que vamos a estar durante este año compartiendo las enseñanzas de la vía de la transformación y bajándola a nuestro día a día, bajándola a la tierra y a lo cotidiano, a lo que realmente nos está sucediendo. Así que no quiero hacer tampoco mucha introducción más, Luján, porque ya lo hicimos en la primera charla y simplemente daros la bienvenida, darte la bienvenida, Luján, también, por estar aquí. Gracias, Olga. Estoy encantada de seguir esta vía que es la de la transformación y es transformación a través del amor. Totalmente lo que estábamos antes nosotras hablando, antes de empezar a grabar. Y con muchas ganas, vamos sin más, como te decía y como os decía, Luján, si te parece, vamos a empezar a comentar los Sí. párrafos de la lección 2 de la vía de la transformación y como estábamos comentando a raíz de eso, ver cómo nos resuena y cómo los podemos traer a nuestra vida cotidiana. ¿Te parece, Luján? Totalmente. ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres decirle algo a la gente? No, que ¿Necesita estoy muy contenta un espacio? de los comentarios de la gente y saber que les podemos ir ayudando, nos mantiene a seguir haciendo estos vídeos. Claro que sí, poned comentarios en la parte de abajo, en los comentarios, lo que necesitéis vosotros, que queráis que hablemos más de eso, que se desarrolle un poquito más, lo que estáis sintiendo con este compartir, porque para nosotros es también muy útil escucharos y también muy inspirador. Bueno, Exactamente. así es. Pues sin más, vamos a empezar con, yo he cogido algunos párrafos, como la otra vez, y voy a Muy empezar a bien. leernos Luján y a ver qué tal, qué vamos sintiendo, ¿vale? A raíz de lo Perfecto. que nos va diciendo la vía. Muy bien. Perfecto. Pues vamos a empezar con este párrafo aquí que nos dice, tú eres el único que tiene dominio y soberanía sobre todas las cosas. ¿Y qué quiere decir esta idea de dominio? Significa que tú eres la única fuente del poder que puede decidir cómo vas a ver todo lo que está a tu alrededor, cómo lo vas a percibir. Y me pregunto, entonces, ¿cómo voy a decidir emplear mi tiempo?
estando aquí y ahora mismo. También me puedo preguntar si soy libre de ver las cosas de una forma diferente, porque sí, soy libre para mirar amorosamente al mundo. Has dicho que soy libre. ¿Realmente nos sentimos libres o nos damos cuenta que la mayoría de las veces vemos las cosas bajo unas creencias sociales, creencias familiares, creencias religiosas, ah, pero no hemos hecho el cambio a saber, a preguntarme quién soy yo, qué es lo que creo, lo que siento sobre este tema y seguirlo? Y generalmente nos damos cuenta de que somos bastante autómatas, no nos paramos a pensar y siempre parece que las circunstancias son externas, que no las hemos originado nosotros, que vienen casualmente a nosotros, cuando sabemos que todo lo que nos ocurre es lo que nos tiene que ocurrir para evolucionar, ¿no? Entonces ahí está en esa elección que he decidido qué tengo que aprender de aquí y saber que podemos decidir cómo ver las cosas que nos ocurren desde otro nivel, ¿no? Claro. Me parece muy interesante que hayas empezado con la palabra libertad, ¿no? Porque realmente así no nos damos cuenta de que estamos metidos en una cárcel mental, que es lo contrario a la Sí, libertad, una cárcel mental de la que no somos ni conscientes, o sea, no somos conscientes de ello, porque estamos tan sí, identificados con esa forma de esa cárcel que son los pensamientos, las emociones y las acciones que nosotros tenemos, que es nuestro personaje en el día a día, que es que ni lo cuestionamos. Entonces, claro, sí, lo que tú dices es muy interesante porque soy libre significaría eso, ¿no? O sea, estoy decidiendo en libertad, estoy sí, pensando en libertad. ¿Qué está ocurriendo, no? Mi vida entonces se está construyendo desde una libertad. Y no hablo de una sí, libertad del personaje, hablo desde la libertad de mi alma, desde la libertad de la esencia, ¿no? Por eso me parece muy interesante el empezar o a seguir cuestionando todo lo que me cuente la mente. Vamos a cuestionar absolutamente todo. El otro día hablábamos tú y yo por teléfono y tú me sí, decías, claro, yo llegaba hasta a cuestionarme en un momento de mi vida mis valores. Y me pareció como muy, muy interesante eso, porque es como algo que no queremos tocar. Mis valores es sí, como una verdad absoluta que tenemos ahí muchas veces y que eso es incuestionable, ¿no? No, no, pues hasta esto, porque estos valores vienen de una serie de experiencias y de pensamientos que yo he escuchado en un entorno familiar, en un entorno social, en un entorno X, el que sea, ¿no? Pero el caso es que están tan arraigados, como decía antes en mí, que ni siquiera es que ni me planteo, ¿no? El que eso pueda ser de otra manera. Entonces, cuestionar los valores a mí me resultó como algo de verdad, ¿eh? Me tocó mucho porque es como, ostras, son mis valores, que seguro que lo puede sí, decir mucha gente que nos escucha, ¿no? No, no, pues sí. hasta eso tengo que cuestionarlo. No, hay que cuestionarlo todo para llegar a la esencia, porque todo lo demás son como capas que nos hemos ido poniendo, a veces por la supervivencia, a veces automáticamente sin pensar, y todo eso es como una coraza que nos impide ser, y es una coraza que nos limita la libertad de ser. Y tenemos que no olvidar nunca que somos seres, somos chispa divina y que somos libres, libres. Y libres para decidir generalmente cómo queremos vivir lo que nos toca vivir, porque no lo podemos cambiar. Lo que nos toca vivir está aquí y si tú lo vas, te lo sacas del camino de una manera, te vendrá de otra. Pero Total, lo que tienes que pasar, lo has de pasar. Entonces, si ya lo sabemos, cuanto antes mejor, ¿no? Como el que tienes que tomarte un medicamento horroroso, pues cuanto antes te lo tomes y te solucione el problema o no,
al menos pones de tu parte para hacerlo. Pues igual poner de tu parte para quitar todas aquellas cosas que te puedan dificultar o entrañar sufrimiento ante una visión de las cosas, porque olvidamos que somos amor y que en el amor no entra todo eso que estamos viendo distorsionado, ¿no? Entonces es recordar cómo quieres ver lo que me está pasando hoy, como una enseñanza de amor o como yo soy amor y enfocando el amor que yo soy en ver esa situación o verla como una cosa horrorosa externa a mí y que me agrede. Claro, claro, cambia totalmente la película. Sí, pero es muy complicado llegarse a dar cuenta de eso, ¿no? Y Total, entonces a más lo vas haciendo, más te das cuenta del poder que tienes y que según tú quieras ver las cosas de una manera o de otra, son así y funciona. Porque mucha gente dice, bueno, estos son utopías, tú no puedes ver las cosas de otra manera porque no es real. Pues funciona y funciona muy bien cuando tú solo ves amor en lo que está ocurriendo, ¿no? Y es distinto, y tu actitud es distinto. Y quizá, y seguramente al cambiar tú y cambiar tu campo, cambia el hecho. claro. Y también fíjate lo que dices, cambia el hecho o no, o sea, también soltar las expectativas de aquello que Sí, quiero de forma concreta, porque quiero que esto sí, ocurra así, que también está ahí mi voluntad, ¿no? De que esto pase de sí, esta sí, sí, manera. sí. Mm, Sí. Pero uno aprende a que a soltar, como a dices tú, soltar, pero es que no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Y nosotros nos empeñamos en querer que esto ocurra así, así y así. Y luego nos damos cuenta que la vida es mucho más fácil. Y cuando aceptas la voluntad de Dios o cuando aceptas el fluir con la vida, te das cuenta que la vida sabe mucho más que tú y que te va a llevar por caminos mucho más fáciles que los que tú te empeñas en llegar y en conseguir. total. De esta parte, de lo que es la aceptación y de la entrega y de la confianza, haremos una segunda charla en estas dos charlas que vamos a hacer aquí en Sí, Navidad, para que la gente también pueda, bueno, pues podamos compartir esas experiencias más que esas ideas, ¿no? Con sí, esa parte, bueno, más de cielo, más de entrega, desde ese lugar que realmente, ¿no? Como sabiendo que estamos sí, conectados a esa inteligencia superior porque somos una chispa divina, ¿no? Venimos de ahí. Entonces, si te claro, parece, Luján, la segunda charla, la siguiente en diciembre, la sí, vamos a enfocar en esa entrega, en sí. esa aceptación y esa confianza. Sí, 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 yo creo que es que la Navidad a Sí, muchas personas bueno, les escuece. Pero es que realmente es la Navidad lo que creemos que es la Navidad o lo que hemos llevado a hacer en un consumismo, en unas obligaciones. Todo eso también podríamos hablar. totalmente, totalmente. Y yo creo que hoy, porque tenemos aquí algunos párrafos de la vía en los que he apuntado algunas cositas sobre Navidad, o sea que yo creo que los podemos Perfecto. sacar perfectamente. Sí que me gustaría en este párrafo que tú estás comentando y por seguir con el hilo, de darnos cuenta de lo que tú acabas de hacer, que fíjate, acabas de meter un poco ahí de nuevo esa física cuántica con lo de somos el observador, ¿no? Porque Sí, todo es energía. Todo es todo. energía, o sea, ese campo energético que nos rodea y que nosotros formamos parte de él es energía y dependiendo de cómo el observador se posicione ante lo que está ocurriendo, la materia va Sí, a colapsar de una forma o va a colapsar de otra, ¿no? Entonces eso ya hasta la física cuántica, lo hemos hablado varias veces, nos habla de esto. Otra sí, manera en la que podamos decir también ese circuito de creación, ¿no? Es darnos cuenta de que estamos creando a raíz de nuestro sentir. Yo estoy todo el rato creando a sí, raíz de mi sentir, que viene de un pensamiento, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que yo me esté creyendo, estoy originando una emoción en mí y esa emoción se va a expresar fuera. Claro, cuando yo veo eso fuera, si normalmente, aquí voy a hacer un paréntesis, porque normalmente estamos, la mayoría de la gente siente miedo.
siente miedo con todas sus variantes. O estamos en un mundo en el que lo más fácil es sentir miedo con todas las variantes que trae el miedo. Claro, si yo estoy sintiendo miedo, estoy creando desde esa energía. Tomar conciencia de esto es muy interesante porque se crean situaciones fuera que me van a originar miedo porque yo estoy interpretándolas a raíz de las gafas del miedo o que no, o que realmente son como una energía correspondiente real con ese miedo que yo estoy sintiendo. El caso es que lo que se ha creado fuera retroalimenta mis pensamientos, se hace el bucle, ¿no? Otra vez de pensamiento, emoción, acción, experiencia. Creo que es interesante recalcarla porque realmente estamos creando así la realidad y que esto no se quede en una cuestión simplemente, como decimos, intelectual, sino que la gente se puede identificar con esto que decimos y llevarlo a sus vidas, porque una cosa es creer, yo creo cosas que vienen del intelecto y creo, tengo creencias del intelecto, y otra cosa es comprender, y la comprensión viene de la experiencia. Entonces, a ver si cada uno puede llevar esto a su experiencia y decir, ostras, es verdad, aquel día que tuve miedo, que sentí tal, actué desde ahí y fíjate, ¿no? Fíjate lo que se creó, ¿no? Lo que se creó en ese momento en mi realidad y, por supuesto, soltando la culpa. Fíjate, en esto que has dicho hay muchos puntitos para hablar. Has hablado del entendimiento, el entender, que es mental, y has hablado de la comprensión, que es experiencia, que es corazón. Hay dos emociones básicas, que son el miedo y el amor. Las dos emociones son para trabajarlas. El miedo está dado por la propia naturaleza para la supervivencia de la especie, porque si no tendrías miedo, pues te comería el león, en la selva no habríamos llegado aquí. Y también te, te produce una serie de hormonas en tu organismo para atacar o para correr, para huir. Pero el miedo siempre es futuro. Es algo que te puede pasar. Es un pensamiento de futuro. Y el amor es, es una emoción de ahora. Desde este presente y desde el aquí y ahora puedes pensar que, pero solo puedes amar lo que hay aquí, lo que pasa ahora, lo que sientes ahora. Lo otro es una prolongación, pero desde ahora, desde el aquí y ahora. Y eso es lo que hay que trabajar. Hemos pasado de una mente de supervivencia, con ese tronco cerebral que se ha desarrollado con unos automatismos para tu supervivencia, de tal manera que el corazón sigue funcionando, tu respiración sigue funcionando para vivir a pesar tuyo. Luego está el cerebro límbico, que son las relaciones, es la convivencia, es el amor, todo eso. Y es el cerebro, el cerebro humano con esa capacidad de reflexión. Yo sí sé que me han hecho esto, pero yo decido hacer esto otro, sin tener en cuenta esto. Pero hay un paso más, que es lo que se está haciendo, y es ese cerebro espiritual que estamos eh, mm, intentando hacer ese campo para que se forme ese cerebro espiritual. La intuición es inmediata y el amor es inmediato. Y a través del amor tú haces una acción sin tener en cuenta cosas pasadas, que el cerebro Mm. sí. El cerebro tiene que hacer ese esfuerzo, entre comillas, para, me han hecho esto, pero yo decido del otro. Cuando estás en el amor, todo es automático. Tú no piensas en lo que me han hecho, en lo que en el pasado. Tú estás ahora, aquí y ahora, y estás en el amor y actúas desde el amor, sin tener conciencias pasadas. Eso es un paso más dentro de la evolución. Total. Y también decir que en lo que decías antes de las gafas y del pensamiento, cuando tú tienes un pensamiento y estás generando una emoción, es porque en tu organismo estás liberando esos neurotransmisores, que es una química que te hace sentir de aquella manera.
Entonces, como sientes de aquella manera, dices, ¿ves? Es verdad lo que yo pienso. Es, y no, es que no es así, porque tú lo has fabricado así, pero tú lo puedes fabricar de otra manera decidiendo cómo quieres verlo. Y realmente tu cerebro te va a acompañar en cómo quieres verlo y va a fabricar esos otros neurotransmisores que te hacen sentir bien, esas endorfinas que te hacen sentir bien y te hacen sentir amor. Y tú lo puedes ver de otra manera. Siempre está la decisión. Es muy interesante todo lo que estás diciendo, Luján, porque es que además también hemos metido el tema, pues lo que tú dices, eso de la biología, ¿no? O sea, cómo funciona Sí, el cuerpo. Es que muchas veces cuando la gente dice, mi cuerpo me está pidiendo que tome azúcar, por ejemplo, sí, no, el cuerpo no te lo está sí, pidiendo, o sea, te lo está pidiendo desde un lugar de una reacción, como tú decías, química, ¿no? Biológica. sí, Pero no es que tú necesites tomar azúcar, no es que lo sí, necesites en ese momento, es porque ya hay un hábito creado sí, interno, bioquímico, y entonces te pide más de eso. El darnos cuenta de claro, estas cosas, sí, y poder unirlo todo, creo que, bueno, estamos poniendo todo al servicio. totalmente. Y entonces, y estamos evolucionando, porque la manera de evolucionar es plantearnos cuestiones, ¿no? Claro, Es no seguir aceptando todo lo que ya llevamos encima, todo lo que nos han transmitido, ¿no? Es, para evolucionar tienes que cambiar cosas. Tú no puedes ver las cosas, cualquier tema, con los mismos ojos de niño que de adulto, porque has evolucionando. Entonces, la vida nos pide evolución y se pueden cambiar la manera de ver las cosas. claro. Porque fíjate, Luján, con lo que estábamos antes hablando de la reacción, que podemos cambiar esa Sí, reacción, ¿no? Y que tú hablabas de la elección, puedo elegir otra cosa diferente. Porque nos damos cuenta que la reacción lo que está haciendo es justificar la creencia que tengo. Vuelvo a totalmente. reaccionar de la misma manera, entonces, ¿qué estoy haciendo? Como hablábamos de ese bucle, vuelvo a justificar aquello que estoy creyendo. No puedo, no valgo, esto no es posible, cualquier cosa que nos esté Sí, limitando, ¿no? Y al mismo tiempo, como la reacción me hace sentir mal, yo lo que ocurre es que o sea, me siento mal, vamos a poner esa emoción de miedo que decíamos, ese miedo es como que añado más miedo a ese miedo y vuelvo a sí, actuar de nuevo desde un lugar de más miedo. O sea, es como que se va aumentando o se va haciendo más grande, ¿no? Aquello que estoy creando desde un lugar que realmente no quiero, que es un lugar de contracción, de miedo y que sé que no es bueno, como tú decías, para mi evolución, pero como no tomo conciencia, no estoy viéndolo, no puedo pararlo. Volvemos otra vez a lo que hablábamos en la charla anterior del observador, de la observación, de que al final tenemos dos opciones con una cosa que nos está ocurriendo, o automático, o el automático, estar ahí todo el rato en automático porque no pongo conciencia, o elegir la conciencia. Cuando elijo la conciencia, puedo tomar una decisión nueva. pero fíjate que esto me viene a la mente el reflejo condicionado de Pavlov. Les Sí, daban, les enseñaban campanita y comida y el perro segregaba todas las glándulas salivares para la digestión de la comida que iban a comer. Cuando luego toca la campanita sin comida, el perro sigue salivando. Y eso quiere decir que en nuestro organismo tenemos cantidad de reflejos condicionados sin necesidad de que ocurra. Lo hemos asociado, en el caso del perrito, a la comida, pero lo podemos haber asociado a cualquier cosa que nos haya pasado en la vida. Y cada vez que se toca ese tema o cada vez que automáticamente estaríamos como el perrito segregando la saliva o segregando unas hormonas que pueden ser de miedo o de cualquier cosa, automáticamente. La supervivencia, reflejo condicionado. Ahí está nuestra conciencia para poder quitar ese hábito, ese reflejo condicionado, porque ya no es necesario. No nos tenemos que salvar de nada. Aquello ya pasó, ¿no? claro, Poner conciencia en todo, e ir observando cómo vamos actuando y ver el origen, porque muchas veces no es aquello que me da miedo, sino qué ha pasado
hace mucho tiempo que me condicionó a esto. Son reflejos condicionados. Y cuando pones la conciencia, dejan de ser condicionados. Total, Pero hay mira, que observar. Sí, hay que observar, te estaba escuchando y me llegaba también el ejemplo que se pone mucho del limón. Si yo ahora mismo sí, digo, ¿no? Parto un sí, limón ahora mismo aquí delante de todos sí, vosotros. Fíjate cómo sí, el cuchillo llega al centro del limón y lo divide sí, y sí, cómo, nada más que decir esto, y cómo se separa el limón y el ácido, ya empezamos a segregar saliva, sí, totalmente. ¿no? Pues así es la vida, ¿no? Así es la Tal vida. cual. Así en la vida segregamos saliva cuando nos acordamos de cómo se parte un limón o como tú estabas Sí, diciendo, cuando vuelve a nosotros un acontecimiento no resuelto en el pasado, no se sí, puso, no hubo, no hay paz en esa situación que yo le llamo pasado, pero como decíamos en la charla anterior, no es pasado, porque si viene aquí ahora y siento lo mismo que sentí antes, es porque está también en el presente y necesito mirarlo sí, desde otro lugar y de ponerle paz a eso que está ocurriendo. sí, sí. Es Y que poner paz es dejar pasar el pasado. Esa es claro. la paz. Claro, poner paz, lo que estábamos diciendo, poner conciencia y poder Sí, deshacer todas esas asociaciones que se sí, quedaron de alguna forma enganchadas en algún momento y también es como una energía estancada, porque todo esto es energético. Es una energía que sí, se queda ahí estancada y que no se ha podido solucionar y que además también a nivel físico nos produce agotamiento, falta de energía vital. Es como que sí, yo lo hablo, ¿no? Cuando a lo mejor tenemos alguna sesión o incluso a mí me ha ocurrido cuando hay cosas que están todavía ahí, ¿no? O que han estado como un poco estancadas, que sí, necesitan ser miradas sí, desde otro lugar, ¿no? Necesitan ser perdonadas, como se dice también en estas enseñanzas no duales. Ves como el cuerpo se queda sin vitalidad, se queda sin sí, energía. Es como que algo necesita, esa tubería está como un poco, ¿no? Ahí, sí, atorada y necesita soltar. Y cuando esa energía se libera, empiezas de nuevo a sentir esa energía vital nueva, esa frescura interna y parece sí. como que la vida tiene otro color, ¿eh? Es que la vida tiene otro color, porque la ves diferente. Cuando tú estás energética, ves la vida maravillosa. Cuando tú estás decaída, ves la vida como triste, ¿no? Y no nos damos cuenta que pensamientos y sentimientos, la única salida que tienen es el físico. Y que ese agotamiento es, como decías tú antes, por una emoción que no la has drenado o por un hecho antiguo o porque subconscientemente a alguna situación o una palabra o has visto algo, te ha asociado a una cosa antigua. Y dices, ¿cómo puedo estar tan cansada si no ha pasado nada, ¿no? Pero empiezas a observar y vas tirando del hilo y llegas a descubrir. Esto Sí, que estamos diciendo me parece muy interesante porque tú sabes que hoy en día, yo lo veo también mucho a mi alrededor, tú eres doctora, tú eres médico, y tú sabes que hay como un síntoma que la gente va mucho al médico, va mucho a que le manden algo, ¿no? Porque se siente lo que estamos hablando, como con falta de vitalidad, como con cansancio, esa fatiga crónica. Entonces, bueno, es interesante que puedas mirar todo esto. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué puede haber por ahí que necesito? eh, mm, Como mirarlo desde otro lugar, necesito interpretarlo con otra mirada. ¿Qué necesito ver ahí que se me ha quedado un poquito estancado? Y de alguna forma lo que yo digo siempre es como un perdón conmigo misma. Estoy haciendo un perdón conmigo misma casi de toda mi vida, porque había situaciones que no supe resolver de una sí, forma adecuada y se quedaron ahí como a la espera de que se les pudiera echar una mirada diferente. Entonces, todas esas fatigas crónicas, todas esas situaciones que el cuerpo nos lleva a sentir como pesado, ¿no? Sería interesante que sí. se pudiera echar esta mirada desde el lugar que nosotros estamos hablando, Luján. Claro, pero es que cuando uno se encuentra bien, simplemente vas al médico a que te dé algún remedio, como dices tú. Pero eso puede ser una parte, pero la segunda y la que nos toca a nosotros como pacientes es darle a vuelta a qué ha pasado para que tú estés ahí, ¿no? Claro. Yo ahora me acordaba de un chico que me decía, es que yo siempre me han gustado las fresas, siempre he comido muchas fresas
Y desde hace un tiempo tengo alergia a las fresas. Fuimos buscando, buscando, buscando y resulta que hacía años eh, su novia le dejó en una cena en el que el postre eran fresas. Qué Entonces, claro, fuerte. cuando tú eres consciente de eso, ahí se le acabó la alergia. Pero es algo que tenemos que hacer y eso depende de nosotros, no del médico. Entonces, Totalmente, siempre nos tenemos que plantear qué ha pasado ahí, con qué ha resonado esto que me ha producido esta reacción. Ir tirando del hilo y sanar, tan fácil como totalmente. es. Y que puede ser algo tan banal o que puede parecer tan sencillo como tú dices, como una fresa, ¿no? Que yo en Sí, ese momento, claro, lo asocié a esa ruptura que estaba viviendo sí, y entonces ya estaba sí. impregnado con ese significado, Tu el subconsciente, que subconsciente. no tú. Tú estabas en el problema del duelo, no en lo que comiste, pero tu subconsciente estaba en esas fresas, lo asoció. Así es. Es muy interesante todo esto. Luján, tengo aquí otro párrafo que estoy viendo que nos viene al dedo para que sigamos Mm, hablando de esto, porque aquí creo que podemos hablar de la parte también del comportamiento, de la acción, ¿no? De qué sí, puedo hacer en un momento determinado para que toda esa creencia que estamos hablando, que me está limitando, esa situación que se quedó ahí como un poco sí, congelada, en la vía te habla de emociones congeladas, en la vía del corazón te dice eso, ¿no? Para que sí. eso pueda descongelarse, pueda liberarse y podamos verlo de otra manera. Y aquí necesitamos también implicar o meter una acción diferente, porque siempre una acción cuando decimos, no sé por qué hice eso, posiblemente que no lo sepamos porque es inconsciente, pero toda Mm, acción es el efecto de un pensamiento. Eso es importante que lo veamos, exactamente. claro. Entonces, si yo estoy teniendo una acción recurrente en algo y me di cuenta de que ya esa acción no tiene sentido para mí, porque mis creencias me las estoy cuestionando y están cambiando, es muy posible que me toque redireccionar esa acción, hacer algo nuevo. Pero fíjate que es importantísimo porque, como dices tú, muchas veces esas acciones son inconscientes, pero, y no las puedes modificar porque son inconscientes. En el momento que tomas conciencia de ella, es el momento que tú lo puedes cambiar. Y conciencia siempre exige acción, porque tú no puedes ser consciente de algo y no tomar acción porque te enfermarás. Es Mira, que no esto puedes. justamente es que quiero leer este párrafo para que sigamos tirando de aquí, porque ya has empezado tú, pero va unido con un párrafo de la vía de la Sí, transformación. Y fíjate, dice Luján. Asumiré la responsabilidad de hacer lo que deba hacer para erradicar cada percepción errónea, cada obstáculo ante la presencia del amor, cada creencia limitada que jamás haya aprendido sobre alguien, algo y especialmente sobre mí mismo. claro, te exige tomar acción, totalmente. Sí, sí, está clarísimo. Tomar conciencia es decisión, para que haya cambios. Tú no puedes tener conciencia de que tal comida me sienta mal y seguir comiéndola. Mm, a ver, ¿dónde estamos? Vale, ¿No? Sí. vale, pues entonces uno de nuevo esto con esto que te dice. Vais a descubrir que hay un gran gozo en cultivar en vosotros nuevos hábitos de la mente, hábitos del cuerpo y nuevos hábitos de elección, que comiencen a alinearse con lo que pensáis, veis y hacéis, y que esto esté alineado con la verdad que es siempre verdad. Y aquí hablamos de la coherencia. Claro, claro, es que coherencia es pensar, sentir y actuar en la misma línea. Entonces, cuando estamos intranquilos, cuando estamos inquietos, pues cuando yo pienso que debería hacer tal cosa y no la estoy haciendo, o que debería haber dicho no y he dicho sí, todo eso hace que estemos en un malestar interno que nos puede llegar a enfermar, porque la enfermedad es una manera que tiene el cuerpo de decirte, despierta, a ver qué estás haciendo, ¿no? Y,
Y bueno, primero de todo es darse cuenta es el observador e intentar en todas las cosas que hagamos en nuestra vida y en el cada momento, intentar ser coherentes, ¿no? Porque cuando tú eres coherente es como permites la salud. Salud no es estar sin enfermedad, pero puedes estar con enfermedad y estar sano, o puedes estar sano aparentemente y estar enfermo. Todo esto tenemos que replanteárnoslo porque es así, hay que hacer un cambio, ¿no? Entonces tú te puedes enfermar a ti mismo, ah, aunque no estés enfermo, porque no estás siendo coherente. Y algo en ti te está pidiendo que te des cuenta y que tomes conciencia y que seas coherente con lo que sea. Me No sé. gustaría, Luján, que comentásemos con la coherencia lo que tú y yo también hemos estado hablando, porque me parece que es algo que puede ayudar mucho a la gente. Porque ya sabemos también que todo esto va por fases, ¿no? Son como diferentes Sí, niveles por los que yo voy pasando hasta que esa situación se deshace y he comprendido cuál es la lección que había ahí para mí. sí, Entonces yo recuerdo que hablábamos nosotras, vale, porque además fue también interesante que salió en el grupo y yo también lo puedo llevar a mi vida, ¿no? Vale, perfecto. Si coherencia es alinear lo que pienso, siento y hago, ¿qué sí, ocurre cuando siento una emoción, por ejemplo, decíamos de rabia, una emoción que sé que es egoica, una emoción que sé que es una herida, viene de una herida, sé que además es mía, no tiene nada que ver el otro en el sentido de que la estoy sintiendo yo, y sí, entonces, ostras, ¿cómo soy coherente aquí? Cuando sé que esta emoción no es lo más elevado que puedo sentir, ¿qué hago? ¿Acciono desde esta emoción de rabia? No, la dejo pasar a como si no estuviera, porque yo realmente quiero encontrarme con el otro desde un lugar limpio y desde un lugar de amor. Entonces, ¿cómo hago? O sea, ¿hago como que no la siento y actúo desde un lugar de amor que ahora mismo no estoy teniendo? Actúo desde la rabia. ¿Recuerdas que hablábamos de esto que era muy interesante? sí, sí, sí. ¿Qué te llega? Pero además, en el caso de que tienes que tomar una decisión, por ejemplo, y Sí, tienes que estar en una comida o tienes que estar con esa persona y tú no lo sientes. Bueno, para mí, a veces tienes primero de todo que saber exactamente qué sientes y hasta dónde puedes llegar para hacer el cambio, porque a veces no podemos, la emoción bueno, nos embarga y no podemos. Y para mí en esos momentos es bueno como el alejamiento, el tener, volver a tu sitio, separarte un tiempo o no ir a esa cena o lo que sea, porque tú no vas a poder dar lo mejor de ti. ¿Sabes? Entonces, para eso necesitas reestructurarte, restaurarte y desde tu centro tú puedes hacer todo, eso y más, y puedes estar allá dando. Pero cuando tú no estás bien y no estás coherente, estás como en plexo y el plexo se abre y vas cogiendo las emociones de todo el mundo. Tienes que subir la emoción al corazón y desde el corazón es tu fuerza, porque desde el corazón irradias amor. Y al irradiar amor, allí no entra nada, porque estás irradiando amor, ¿sabes? Pero hasta que tú no puedas estar en esas condiciones, es mejor que te separes un poco, ¿no? claro. Es que me parece algo que es muy cotidiano, ¿no? Y ponerle también aquí como la coletilla a lo que tú estás comentando, el desde dónde que también decíamos, desde Sí, dónde me separo. Es muy sí, importante, para mí es una clave fundamental, porque si me estoy separando desde un lugar en el que sigo juzgando fuera, en el que sigo pensando que el otro es el malo, en sí, el que sigo sí, soltando la responsabilidad de mi sí, mente, que no me voy a sentir culpable por ello, porque todos traemos un programa que deshacer, ¿no? Está bien, sí, pero si me separo desde ese lugar, eso va a volver a repetirse. O sea, ahí no estoy haciendo absolutamente nada, claro, estoy como alargando tiempo, haciendo tiempo en mi experiencia, porque como no he aprendido, no hay paz en mi corazón, entonces eso se va a volver a repetir para que yo coja de nuevo ese evento como una oportunidad sí, nueva de ponerle paz sí, dentro de mí, ¿no? Entonces es muy interesante que yo, si tomo esa decisión,
de decir, esto me supera, realmente no puedo ahora mismo acercarme, que sea desde un lugar que no haya juicio. Por lo menos, mínimo que no haya juicio. Si no puedo sentir amor, porque a lo mejor una cosa muy intensa, al menos que no entre el juicio, ni hacia afuera, ni hacia mí. Y desde ahí entiendo que puedo coger ese espacio o ese tiempo, puedo coger ese tiempo, puedo aprovechar ese tiempo para yo entrar en mí y para ir deshaciendo esa situación que necesita ser liberada. Pero es que es lo único que puedes hacer, porque los demás no son culpables de nada, de nada. Ah, dices, pero ¿cómo pueden no ser culpables? Pues Lo que sí. están haciendo, A Dios ver, mío. si una persona te roba, el problema no es del que te ha robado, sino de ti que te has dejado robar. Es decir, solo podemos cambiarnos a nosotros mismos. No tenemos ningún derecho para cambiar a nadie. Entonces solo podemos cambiarnos a nosotros. Y el trabajo que tenemos que hacer, por eso esa separación que te decía yo antes, es para poder hacer el trabajo con uno. Y cuando uno esté ya alineado y demás, puedes hacerlo, puedes estar. Y sobre todo es cuando estés con toda la gente o con esas personas que te han hecho daño o qué, es ir desde el amor. Es la única solución. Es ir desde tu corazón, estar en tu corazón e ir difuminando rayos de amor a todo tu alrededor, a la estancia, a la comida, a lo que comes, a las personas con las que tú estés. Y mientras tú estás hablando, tú ir sintiendo tu amor, pues como rayos rosas si quieres, o verdes sanadores, como tú quieras, o de sabiduría dorada, pero estar en tu corazón, porque cuando estamos emocionados estamos en el plexo y el plexo chupa, ¿no? Estás cargándote con todas las energías de todo el mundo a tu alrededor. Y sin embargo, cuando estás en el corazón, das, no entra nada. Es tu mejor protección. Siento que esto que estamos hablando puede ser algo muy útil, como decíamos antes, para las fechas ahora mismo que van a llegar, Sí, ¿no? Para las Navidades. sí, Podría ser sí, muy útil el que podamos hacer un acto, ¿no? De ir hacia nosotros, de honestidad, de ver en qué momento nos sí, encontramos. Y como tú también decías, son fases, porque yo también veía que hay una primera fase cuando a lo mejor uno nunca se ha permitido poner un límite y decir que no. sí, Quizá hay una primera fase en la que no ves otra cosa, necesitas poner muchos límites, necesitas dar sí, muchos noes, sí, porque es una cosa que necesitas experimentar y explorar. Sí que yo voy viendo que cuando eso ya sabes que puedes hacerlo, te interesa más otra fase, que es como si dijéramos ver las cosas desde otro lugar. Se podría decir que a lo mejor una conciencia más ampliada, no mejor ni peor, simplemente más espacio dentro de ti, en el que lo que te interesa ya es soltar esa creencia. sí, Lo que a mí ya me interesa, tengo que poner un límite, lo pongo, por supuesto que sí, pero me interesa más el soltar esto que estoy creyendo por lo que sea, porque lo viví de pequeña, porque, por lo que sea, por mi historia personal, que todos tenemos una sí, historia personal, pero me interesa más el renunciar a esa creencia, que no es rechazarla, pero sí renunciar a esa creencia y estar abierta a creencias nuevas que estén más alineadas con el amor. totalmente, porque el amor es lo único que existe. Sí. Algún entrevistado que haya hecho de CEMES me decía que es que todo es amor, que todo el universo está hecho con ladrillos de amor, por decirlo físicamente de alguna manera, no, todo es amor. Eso cuando estás allá lo ves, aquí es difícil, ¿no? Porque eso del amor tiene muchas connotaciones Mm. que la gente se pone barreras. Es que el amor suena romántico o el amor es una utopía o he tenido desgracias en el amor y entonces el amor no se ve como una emoción elevada del corazón, sino como algo cotidiano, pero de los apegos, algo cotidiano de, pero no es amor, no estamos hablando de eso. Y queda como muy cursi hablar del amor. No, no, no estamos hablando de ese amor, ¿no? Del que es la base de todo.
Eso que dices también creo que es interesante verlo, ¿no? El cómo muchas veces le llamamos amor a Sí, relaciones de dependencia emocional, de apego, que realmente lo que están haciendo es cerrarme, limitarme, sí, condicionarme. Y bueno, todo lo que estamos diciendo no es que sea ni mejor ni peor, simplemente es como volvíamos, como decimos todo el rato, sí, poner conciencia, ¿no? Poner conciencia sí, en esto para ver cómo yo puedo ser más libre, porque en la libertad sí, sí, también está el amor. En la libertad está mi esencia, en la libertad está mi ser, en la libertad está la intuición con la que me conecto, que realmente es la que me va a llevar a desplegar aquel camino que mi alma ha sido diseñada para hacer aquí, ¿no? sí, Entonces, esa libertad es interesante, que podamos conectar con ella soltando todo el rato esos sí. condicionamientos que traemos y que a veces que no somos conscientes de ellos, para nada, ¿eh? La mayoría de las veces, porque ya cuando tomas conciencia ya puedes solucionarlo, pero la mayoría de las veces estamos como atados a, a conceptos y cosas que decimos que es el amor, pero no, no es el amor, no es el amor, ni muchísimo menos. Claro, porque el amor en un momento determinado, como estábamos diciendo, puede ser: necesito ese espacio para que todo esto se recoloque, Sí, para que todo esto realmente tenga una sí, fuente, ¿no? Limpia y una fuente sí. transparente, ¿no? Hay una cosa que yo digo que es el egoísmo sano. El egoísmo sano es para poder dar amor, lo primero me tengo que dar amor a mí. Tengo que respetarme, tengo que quererme, tengo que aprender a decir no. Y cuando ya tengo eso y estoy en mi coherencia, puedo dar amor. Pero Jesús decía, ¿no? Ámate a ti mismo, ama al prójimo como a ti mismo. Pero es que tú no te puedes amar a ti y dar y te olvidas de ti. No, yo vengo a dar lo mejor de mí. Y lo primero es amarme a mí, pero no amarme desde un punto de vista Del hito al otro. caprichoso. Sí. Sí, no, no, es amarme para saber quién soy, qué he venido a hacer y qué tengo yo para dar. ¿Cómo puedo brillar? ¿Cómo puedo realizar mi don? Todos tenemos un don y ese don no es para nosotros, es para los demás. Entonces, ¿cómo puedo ser mejor, ser más coherente, dar lo mejor de mí para crear un campo a mi alrededor que pueda ayudar a los demás, ¿no? ¿Cómo puedo ser un canal de amor en la forma? Estaba Sí. por aquí escribiendo, ¿no? En el mundo. Sí. Sí. Pero Muy tienes bonito. que buscarte a ti mismo, Claro. tienes que saber con qué cuentas, con qué no cuentas, quién eres, qué has venido a dar, qué has venido a hacer. Es muy bonito, Luján, es muy bonito. Y te quería también comentar, me gustaría abrir, escuchándote, me llegaba otra palabra de la que tú y yo hemos hablado antes, que era: todo esto es un cambio. Sí, Entonces, este cambio muchas veces pensamos que requiere como un esfuerzo muy grande o como queríamos compartir con la gente la sí, diferencia que nosotros veamos entre ese esfuerzo, que también le había hablado un poquito de él, y la sí. voluntad. Si tú quieres comentar, empezar a comentarlo en Sí, esos sí, cambios es que vamos a que hacer. claro, en esos cambios venimos de la época de Piscis, en que todo es un esfuerzo, en que trabajarás y te ganarás el pan con el sudor de tu frente, en que tenemos que hacer muchos sacrificios. eh, Venimos de unas cargas muy grandes y estamos en Acuario, estamos en otra época, ¿no? Y en esta época todo es fácil. No se necesita esfuerzo, solo alinearte y ser coherente y ser un canal. Y ocurren las cosas. Pero para ello debemos mm, como pulir ese canal, ¿no? Pulir ese quién somos, porque si no nos sale. Y buscar esa coherencia que decíamos para hacer ese campo
que puedan ocurrir las cosas. O como mínimo un campo de coherencia que el que entre en ese campo mm, se alinee también, ¿no? Porque es importante, ya sabes, aquello de los péndulos, ¿no? Que se ponen todos los péndulos a funcionar, cada uno a su aire, y al cabo de un rato todos siguen en la misma dirección que el péndulo del brazo mayor. Entonces es aprender a ser coherentes nosotros. Y en esas reuniones que decíamos antes, que no nos Navideña. vienen, sí, pues al crear tú ese campo de coherencia magnético del corazón, el que entre allá, la comida va a ser armoniosa, porque tú estás creando ese campo que como las otras personas pueden no estar tan alineadas, tu campo va a permitir que se alineen, ¿sabes? Y eso es bonito. Y hablábamos del esfuerzo. Esfuerzo y Eh, voluntad. claro, porque para mí ya no existe el esfuerzo. Existe la voluntad y la voluntad es un acto de decisión mía. Existe un esfuerzo, pero no como una carga, sino como un paso para conseguir algo que yo he decidido, ¿sabes? Y yo ahí veo a los atletas de competición necesitan un entrenamiento y un esfuerzo de la voluntad para conseguir esas metas que ningún otro puede conseguir, ni ellos mismos, pero que cuando parece imposible y que pueden sobre el cuerpo físico, imagínate, que tú dices, el corazón no va a dar para ese esfuerzo, la musculatura, pues ocurre, pero es por esa voluntad previa. Pues consigue límites que se los salta. Y dices, nadie ha conseguido este límite. Pues esta persona sí. Y su cuerpo no daba más. Pero después de esa decisión, a los 4 años siguientes de trabajar esa voluntad, vuelve a romper límites. O sea, no existen los límites cuando hay una voluntad alineada y hay una decisión. Claro que a lo mejor no se van a tomar un café con los amigos, pero en su decisión, en su escala de valores, es voy a esta meta, quiero conseguir esto. Es más importante, ¿no? Al Claro. menos alinearte con tu voluntad. Ahí también es muy interesante esa pregunta, ¿no? De qué es lo que realmente quiero. Como decíamos antes, ¿cómo voy a usar este tiempo? Que ya hemos hablado también de esa frase de la vía y también la hablamos en la siguiente, en la charla anterior. ¿Cómo voy a usar este tiempo que se me ha dado en esta encarnación, en esta vida? ¿Para qué, no? ¿Qué es lo que Claro, realmente quiero? Es una revisión de nuevo de, o sea, sí. mira, el otro día me hizo mucha gracia, Luján, porque una amiga mandó un escrito en el que decía que estaba leyendo un libro y que hubo una parte, era como si en ese libro era como un diálogo con el alma y el alma estaba ya Sí. como en los últimos momentos de esta encarnación, ya íbamos a hacer el tránsito en breve y entonces esa persona se encontraba como muy afligida y hablaba con su alma. Y de repente el alma le dice en sus últimos días de vida aquí, le dice, pero vamos a ver, chiquilla, ¿para eso me has traído aquí? Y me hizo mucha gracia cuando ella compartió eso con los amigos, porque decía, yo no quiero que mi alma me diga nunca al final, ¿no? Pero Sí, chiquilla, ¿para eso me has traído aquí? A mí fue una cosa que sí, también me tocó, ella dice, me tocó mucho aquella pregunta, ¿no? Sí, es una manera de, como tú decías, de volver sí, como a redirigir, ¿no? El GPS. Espérate, en un momento en el que yo me encuentre en mi vida o un poco contraída, un poco perdida, espera, con miedos que atravesar, porque a veces, por supuesto, que los miedos dan miedo, si no, no serían, no tendrían esa energía, ¿no? sí, Pero el preguntarme, ¿yo realmente qué quiero hacer con mi tiempo? O sea, ¿para qué estoy aquí, no? sí. Me ha parecido encantador porque además es precioso como lo has dicho, pero realmente cuando tú acompañas en el tránsito, las personas que se van tienen dentro de los sufrimientos que pueden tener, uno es en qué he empleado mi tiempo. Claro, A ver, ¿he sido yo? ¿No he sido yo? ¿He sido lo que los otros querían? Em,
¿Por qué no me he atrevido? Todas esas son las cosas en las que uno se plantea, pero dices, atrévete. Si sale mal, bueno, te has atrevido y no pasa nada. Pero el no haberlo hecho es mucho más doloroso y pesado que el haberlo hecho y que haya salido mal. Que no Bueno, haya pues salido como tú pensabas que tenía que salir. claro, Sí, pero la vida es ensayo-error, no pasa nada. Pero claro, hazlo, atrévete, claro. atrévete a ser tú, atrévete a hacer los cambios. Venimos con una cápsula de tiempo limitada. ¿En qué lo vas a emplear? ¿Vas a emplearlo en algo que te llene, que te haga sentir bien, que te haga que estás dando lo mejor? Porque la vida es muy sencilla, es lo que nosotros queramos. ¿Cómo empleamos el tiempo en lo que nosotros queramos? Porque muchas veces pues son las relaciones. No es tan importante conseguir grandes metas, sino en el cada día. Es ver si tú vas en el ascensor, pues saludar a la persona que está allí desde el corazón, con un buenos días, no hacerlo de una forma automática. Es vivir los pequeños momentos del cada día. Eso es ganar el tiempo, eso es emplear bien el tiempo, no es hacer grandes cosas. Son las pequeñas cositas del cada día. ¿Desde dónde la hacemos? ¿Desde la conciencia o desde el automatismo? Claro, desde el automatismo hemos perdido el tiempo porque no hemos sido conscientes de él. Por eso la importancia, y por eso lo de los atletas, también la importancia entre la rutina y el ritmo, porque en el ritmo hay un ejercicio de la voluntad, hay una decisión. Y tú vas mejorando cada vez. En la rutina no hay conciencia. Tú piensas que es más fácil la rutina porque así no tienes que pensar. Pero ¿dónde estás? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué queda? Es Volvemos agotador. Volvemos siempre a lo mismo, al automático, ¿no? Que esa es una de Sí, las características del ego del programa, que van sí, automático, lo que decimos siempre del ratoncito, este en la sí, rueda del hámster, ¿no? O sí, poner conciencia, siempre elegir poner conciencia. Siempre ante sí, cualquier cosa que yo realmente quiera deshacer, porque, sí, bueno, por lo que sea, siento que ya no me toca estar ahí, que esa pieza ya no encaja en el puzzle, para quitarla necesito poner conciencia y ver cuál es la siguiente, ¿no? Que sí, encajaría en este puzzle de mi vida que va siempre evolucionando y construyéndose si hacemos ese acto y ese movimiento interno, ¿no? De la conciencia. Y me parece también muy interesante el ver eso, ¿no? El, como tú dices, diferencia entre esfuerzo, la era de Piscis que tú comentabas, y voluntad. Pero sí sentir o compartir que efectivamente cuando tú vas a deshacer un patrón antiguo que tiene mucha raíz y que incluso, como tú comentabas antes, hay una química ya establecida que el cuerpo te la pide, aunque no te esté haciendo bien, sí que se puede sentir como que yo siempre digo como un poquito una energía además que tengo que poner en el siguiente paso, porque si no parece que lo antiguo me tira para atrás, ¿no? Parece como que sí, tira. Entonces, verlo que sí, que es un estado natural, que no pasa nada, que se está sí, haciendo de forma adecuada, por así decirlo, pero que eso va a pasar. Eso va a pasar porque lo interesante es que tú sigas en ese hábito nuevo que está alineado, en ese hábito que tú sabes que es el que te corresponde ahora, porque en algún momento se va a volver a establecer como base y como algo normal y familiar en tu cuerpo, en tu psique, en tu emoción. Entonces es interesante que sepamos que sí, que se puede pasar por esa fase en la que tú sientes que tienes como que un poco tirar, poner un poquito más de energía, pero que eso se va a volver a colocar en un lugar familiar para ti y, por supuesto va a estar alineado con lo que tú se realmente quieres, ¿no? Estás buscando. sí. Pero también recordar que nunca estamos solos, Sí, muy que importante, eso estamos, es lo primero. que estamos con nuestra alma, con nuestro ser superior o que estamos con energías superiores, ¿no? Y pedir Siempre, ayuda, siempre, pedir siempre. ayuda, pedir otra visión de aquel problema que no vemos o pedir
Bueno, la ayuda en cómo tenga que venir, que el alma sabe, ¿no? Pero es importante pedir ayuda al Espíritu Santo, a Jesús, de ver las cosas de otra manera y las ves. Eso es muy importante. Eso es lo que te comentaba que podíamos hablar en la siguiente charla, enfocarla más en ese nivel, ¿no? Pero eso es Sí, fundamental, porque si no sigo pensando que soy yo quien hace, sí. que depende de mí, ¿no? O sea, todo lo que Ese es está el ocurriendo. esfuerzo, ese Claro, es el ese es el esfuerzo, esfuerzo. Ese es el claro, esfuerzo. Mm. claro, todo depende de mí. Sí, pero tenemos alguna ayudita. Bueno, yo creo que realmente la ayuda está siempre ahí, necesitamos de Sí, corazón acudir a ella. claro, Mm. claro, Luján, pues tengo por aquí, a ver, tengo por aquí, tengo por aquí otro párrafo, sí, quitando la coherencia, que yo siento que es un ejercicio que la vía nos quiere proponer, y yo siento que por supuestísimo lo podemos compartir aquí. Quizá a lo mejor podemos ir cerrando con este sí, ejercicio en el que se nos está invitando a cuestionar aquello que vemos, a darnos cuenta de que toda una interpretación de mi mente, de que yo estoy interpretando todo, de que lo puedo sí, interpretar en cualquier sentido. Recuerdo que hablaba con una chica con la que yo estaba trabajando, ¿no? Y fue una cosa muy bonita porque tuvo un acto de perdón muy bonito con su madre. Estuvo toda la vida sintiendo mucho resentimiento hacia su madre porque su madre la abandonó, bueno, la abandonó, la dio en adopción, ¿vale? Ella solo lo llevó fatal, lo llevó muy mal porque ya lo sintió como un abandono. Mi madre me ha abandonado, ¿no? Entonces mi madre nunca me ha querido. Iba siempre con esa creencia, su cuerpecito, o sea, la niña que vivió aquellos estaba dentro, aunque su cuerpo fuese creciendo, ¿no? Esa emoción seguía ahí, esa emoción infantil y esa emoción de dolor. Y un día nos pusimos a cuestionar todo esto y fue precioso porque fue ella la que me dijo, ¿y si mi madre me quería absolutamente, o sea, me quería tanto, tenía tanto amor por mí, que como ella, porque sabía que su madre tuvo una vida complicada, que como ella quería algo mejor para su hija, algo mejor para mí, prefirió darme a otra familia que pudiera darme todo eso que ya no podía darme, a tenerme. Y si su amor era tan grande que prefirió que yo hubiese tenido o tuviese una vida mejor que la que ella tuvo. Y ahí se hizo un perdón precioso. Ahí algo cambió en ella porque además fue ella quien lo reinterpretó desde ese lugar, ¿no? Y ahí hubo una transformación profunda en su vida. pero es que me parece un ejemplo precioso, pero claro, es que las personas interpretamos siempre, estamos Siempre, interpretando lo que nos pasa y tiene que ver con vivencias pasadas y con hechos pasados y con creencias pasadas, pero fíjate que para una persona el mar puede ser lo más maravilloso del mundo y dices, bueno, yo pienso en el mar y para mí es relax, es vacaciones. Y para otra que estuvo a punto de ahogarse, el mar puede ser una angustia total. Todo depende de a qué lo asociamos, ¿no? Y si tú cambias la visión, siempre por una visión superior, y la visión superior siempre es amor, siempre es perdón, siempre todo es correcto, todo está bien, mm, te cambia la te va vida. a Es dar que paz. Siempre una visión superior te va a eh, llevar a la paz. Fue muy bonito porque hizo una reinterpretación que fue como wow, ¿no? Fue precioso. eh, Y cogiendo este ejemplo, lo que nos propone la vía, dice el ejercicio, ¿no? Dice, a modo de otro ejercicio, te propongo, tómate solo un momento y si tienes los ojos cerrados, ábrelos y mira a tu alrededor. ¿Qué es lo primero que ves? Y mantente con ello. No veas tan rápido como para juzgarlo, como es una vela, es una flor o es un cuadro. Simplemente mantente con ello y permite que tu cuerpo se relaje. Deja de pensar tanto. ¿Qué es esto? ¿Realmente sabes lo que es o para qué es? Y luego lo escribes. Observa cómo la mente humana cree que una vez que ha nombrado o definido una cosa, ya por eso lo conoce.
Esta es la petulancia del conocimiento egoico. Me parece muy Eh, bonito, ¿eh? es muy bonito y es impresionante. ¿Y a dónde nos lleva? Porque la mente tiende a dividir para separar, para conocer mejor. Es el conocimiento, mm, así es, pero eso no es así. Eso no es así. Entonces, está muy bien ese ejercicio. Y yo aprovecharía para decir que no recuerdo que lo hubiésemos dicho en la vez anterior, que cada persona que nos esté siguiendo que tenga un cuaderno y Sí. un lápiz o un bolígrafo especial y solo para esto de pensamientos que le vengan, de reflexiones que le vengan, en esta vía de transformación que vaya haciendo como un pequeño diario de todo lo que le viene, de todo lo que toma conciencia o de todo aquello que le pueda ayudar, ¿no? Sí, porque para la mente nunca ocurre nada. La mente Mm, siempre piensa que está en el mismo punto, que no avanza, que sí, no hay cambio. Entonces, como tú sí, dices, ¿no? Que también lo propone la vía, si tienes un cuaderno y tú vas escribiendo sí, diariamente, bueno, cada el tiempo que tú vayas sí, sintiendo, ¿no? Que tienes que sí, algo interesante para compartir en tu cuaderno y luego lo puedes ver con retrospectiva, te das cuenta sí. de que sí que ha habido cambio. Y sí, y muy importantes, ¿eh? Pero como son paulatinos, no te das cuenta, como cuando ves a tus hijos crecer, no te das cuenta como el que viene de fuera y los ve. Sí, Claro, no te das cuenta de que están creciendo, dicen, ¿no? sí, sí, Sí. sí, sí. El que viene de fuera ha visto el cambio. Entonces uno cuando acaba la libreta y revisas el principio, te das cuenta de todos los cambios que has hecho, ¿no? Eso es importante, porque la mente siempre parece que necesita fuegos artificiales y cosas muy grandes para decir, Sí, sí, aquí ha habido un cambio. Parece que necesitamos que nos toque la lotería para decir, ostras, ha pasado algo sí, diferente. Si no, no. Si no, no, ¿no? Entonces sí que es verdad que registrar las cosas pequeñitas y darles su valor, bueno, nos puede sí, ayudar mucho. totalmente. Y me parece que ya que viene las fechas de Navidad y que estamos haciendo estos dos programas para la Navidad, es replantearnos qué es para nosotros la La Navidad Navidad. y todo aquello que no nos guste porque se ha comercializado, por lo que sea. Bueno, eso es exterior, es ver qué podemos aportar nosotros de diferente en nuestra propia Navidad y aportarlo desde nuestro centro y darlo como regalo a las personas que tengamos alrededor en la Qué Navidad. bonito. Me encanta tu propuesta, Luján. Es una propuesta cotidiana, es una propuesta del día a día y es una propuesta que siento que necesitamos hacerla en estas fechas donde está todo tan establecido y a veces, Sí, pues como decíamos antes, vamos en automático. pues sí. Pues nada, muchísimas gracias, Luján, por estar de nuevo por aquí. Muchísimas gracias a Gracias, todos. Olga. Y decir que nos escriban, que comenten, que hagan comentarios, qué es lo que quieren, si quieren que hablemos de alguna cosa específica o así, que nos comenten. Totalmente. Dejar en vuestros comentarios cualquier cosa que queráis saber más o que queráis que tiremos del hilo y nos será encantadísimas de leeros. Así que nada, Muchas Luján, gracias. muchas gracias, felices Navidades, Felices Navidades. nos vemos en la próxima y a vosotros también que paséis unos días maravillosos y nos vemos muy pronto. Hasta luego, Hasta chao. siempre. It goes